Disculpe, profesor, una consulta antes de empezar. ¿El video de las clases anteriores y de pronto algún material lo van a compartir en alguna carpeta? Todo ello está en su campus virtual. Ustedes tienen acceso al campus virtual mediante su usuario y contraseña, que debió haberle llegado al correo, a partir del cual usted ingresa con su usuario, que es su correo, y su contraseña es su número de DNI. Con ello, ustedes tienen acceso a los materiales, también a los videos, que lo pueden descargar, y asimismo tengo entendido que en el sistema ustedes pueden gestionar su certificado, es decir, descargarlo, ¿no? Llenando sus datos de forma digital y luego imprimirlo, ¿no? Y en caso desean de forma física, ya tendrían que solicitarlo directamente a la institución. Ya, a ver, vamos a iniciar. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Víctor Cárdenas González. Soy especialista en temas de comunidades campesinas. También soy responsable del área legal del instituto en las áreas correspondientes a temas de comunidades campesinas, temas de renegociación, negociación entre comunidades campesinas y proyectos mineros, centrales hidroeléctricas. Y en esa línea tratamos de combinar tanto la actividad académica como la actividad profesional que nos permitan justamente combinar ambos escenarios con la finalidad de poder a partir de ahí compartir algunas experiencias en torno sobre todo a la compra-venta de tierras comunales por empresas mineras y terceros. Fundamentalmente, siempre tratamos de resaltar con proyectos ya sean mineros, extractivos, proyectos de inversión, etcétera, toda vez que la afectación o el desarrollo de esos proyectos implica, entre otras cosas, restringir, o en su defecto, si se da propiamente una compra-venta, ¿no? Limitar en gran medida la propiedad comunal. ¿Qué quiere decir ello? El sustento radica básicamente en el tema de que a partir de comprar tierras comunales para proyectos mineros, no es lo mismo que un tercero, un privado, de repente compre con otros fines, ¿no? Como temas de actividad agrícola, parcelas, ¿no? O un privado que compre determinadas hectáreas. La afectación sustancial en torno a la integridad del territorio comunal se va a dar de manera especial en torno al desarrollo de proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, entre otros proyectos, ¿no? Que va a generar, entre otras cosas, una gran afectación al derecho de propiedad comunal. Es decir, el desarrollo de esos proyectos dentro de las comunidades campesinas genera un gran impacto, ¿no? Y ese impacto no solo es, pues, de forma momentánea, sino también es permanente, porque se va a desarrollar distintos, ¿no? distintos escenarios en torno al desarrollo de estos proyectos. En ese sentido, la idea es compartir un poco esas experiencias. A ver, por favor. Profesor, sí, sí, Ya. sí, yo veo. Gracias, gracias. En consecuencia, como venía explicando, una de las razones fundamentales en torno a las comunidades campesinas es identificar que nos encontramos frente a un régimen de propiedad comunal. Muchas veces este régimen de propiedad comunal
es muy poco abordado por distintos especialistas y sobre todo en los proyectos de inversión, ya sea minera, hidroeléctrica, cuando se va a pasar por procesos de renegociación o negociación de tierras comunales, es muy poco tomado en cuenta. Asumo que es por un tema de desconocimiento, ¿no? En consecuencia, reconocer que en las comunidades campesinas existe un régimen de propiedad distinto al de propiedad privada es lo primero que uno tiene que asumir cuando va a abordar estos temas de compra-venta de tierras comunales por empresas mineras y terceros. Toda vez que el régimen de propiedad comunal está consagrado en la Constitución Política del Perú, el cual reconoce un derecho, ¿no?, de propiedad comunal a favor de un colectivo que es la comunidad campesina. Adicionalmente, vamos a ver que a nivel internacional, el Convenio 169 ha desarrollado lineamientos no solo para reconocer el derecho de propiedad sobre el terreno superficial, sino también un derecho sobre los recursos naturales dentro de una comunidad campesina que caracteriza como un pueblo originario o un pueblo indígena. Ello implica que también las comunidades campesinas, la gran mayoría, tienen derechos sobre los recursos naturales. Y de ahí parte la necesidad que frente al desarrollo de esos recursos naturales, el Estado tiene que garantizar el derecho a la consulta previa y también el derecho a la participación. Es decir, estamos hablando ya de otra categoría jurídica de mayor amplitud, que es el derecho al territorio, ¿no? Cosa muy distinta que en la legislación interna de comunidades campesinas, la ley 24656, su reglamento y la Constitución Política del Perú solo le reconocen el derecho de propiedad comunal de forma limitada sobre el terreno superficial, sobre el suelo y también sobre el subsuelo. ¿Estamos? Eso es importante que podamos identificar y reconocer, ¿no? Es una dinámica en torno a procesos de negociación que se desconoce. Estoy un poquito mal con la garganta, porque hace unos días estuve también por Cerro de Pasco en virtud de una invitación que me había hecho una comunidad campesina de Cerro de Pasco para justamente asesorarlos en un proceso inicialmente de compra-venta de tierras que quería realizar una empresa minera, pero que al final la comunidad, yo creo que sabiamente, ha decidido no vender esas tierras, sino otorgar mediante otros mecanismos. Y yo sigo esa línea y planteo lo mismo, ¿no? Las tierras comunales merecen una especial protección, existe esa especial protección, pero el ejercicio y el goce todavía de ese derecho es bastante limitado. En consecuencia, la venta de las tierras comunales debe ser la última opción. No debe ser una de las primeras opciones, debe ser la última, toda vez que existen otros mecanismos mediante los cuales se pueden garantizar, en este caso, ceder temporalmente la propiedad mediante los contratos pues, de servidumbre de uso, servidumbre de paso, contratos de plantas de beneficio, de canchas de relave, arrendamiento, usufructo y otros mecanismos, ¿no?, que están contemplados en el Código Civil, y que la venta debe ser la última opción que pueda realizar una comunidad campesina. Desde muchas experiencias que uno también ha podido ver en el contexto, ¿no?, de las comunidades campesinas, del acompañamiento, esa tiene que ser la última opción. Así que, por favor, yo les pediría también que podamos participar. La idea es acá, sobre todo,
poder participar desde sus experiencias y también de repente algunas consultas para ir abordando este tema que yo pretendo abordarlo, primero, desde un enfoque de derechos, dos, desde un plano constitucional y de derecho internacional de los pueblos indígenas, ¿no? Y que esos aspectos en procesos de renegociación, no solo para venta de tierras, es muy poco abordado por el otro sector o por las empresas mineras, por un tema, yo creo, de desconocimiento, ¿no? Una pregunta, ¿la Convención Americana sobre los Derechos Humanos cómo protege a los pueblos indígenas? Muy buena pregunta, Carlos, ¿no? ¿Cómo protegen, ¿no? a los pueblos originarios? No solo la Convención, el instrumento jurídico que mencioné hace un momento, el Convenio 169, ¿no? El Convenio 169, la naturaleza jurídica para el caso peruano, para el Estado peruano, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Toda vez que aquellos tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, de derechos fundamentales, como es el Convenio 169, tienen naturaleza y rango constitucional y tienen cumplimiento obligatorio. Es decir, el Estado, al aceptar, al firmar este convenio, ¿no?, se obliga voluntaria, tanto nacional como internacionalmente, a implementar ese marco normativo internacional. Eso en el Perú ha sido bastante limitado y algunas veces hasta con trampa, ¿no? Pero está el convenio que tiene rango y naturaleza constitucional. Más aún, yo diría que tiene una fuerza normativa mucho mayor, toda vez que protege derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos necesarios para la existencia y la supervivencia de los pueblos originarios. Hay otro tema en nuestro país poco abordado también, el tema de las comunidades campesinas y el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Ese es otro tema. Nuestra legislación nacional contempla solo comunidades campesinas a partir del cambio de nombre que se dio en el contexto de la reforma agraria con el gobierno militar de las Fuerzas Armadas de Velasco, ¿no? ¿Ello qué implicó? Entre otras cosas, implicó justamente este cambio que a la fecha genera gran confusión y que ciertos sectores pretendan, ¿no?, limitar, manifestando o afirmando que las comunidades campesinas no son pueblos originarios, ¿no? Y esa misma orientación también se ha dado en la ley, en el reglamento y en la ley de consulta previa, toda vez que manifiestan ahí en uno de sus artículos que las comunidades campesinas y nativas pueden ser identificados como pueblos originarios o indígenas, no dice que son pueblos. Entonces hay una limitación del derecho a partir de este argumento, toda vez que muchas comunidades tienen que demostrarle al Estado, oye, yo sí soy descendiente de pueblos originarios, y aquí tengo títulos ancestrales, tengo manifestaciones sociales, económicas, políticas, y el elemento más importante, el elemento subjetivo, que es el elemento de autoidentificarme, autorreconocerme como descendiente de pueblos originarios. Eso va a ser importantísimo. ¿Estamos? Hasta ahí, no sé si tengo alguna consulta, alguna duda, por favor. Pueden abrir su micrófono, ¿no? Está habilitado para que puedan hacerlo también. Ya, no tenemos preguntas, entonces continuamos, por favor. Miren, el convenio 169 de la OIT, la parte 2, que tiene que ver con tierras, es muy importante. Recuerden, la ley de comunidades campesinas habla de tierras y territorios, pero en ese marco normativo no aclara. Debemos precisar que ambas categorías, tanto tierras como territorios, son dos categorías totalmente distintas, ¿no? Tierras es una categoría restringida al ámbito jurídico de naturaleza patrimonialista, ¿no? Y tiene sus orígenes en la legislación romano-germánica, que está contemplada en nuestra legislación del Código Civil.
El territorio, este concepto, esta categoría, es mucho más amplio. No solo es una categoría jurídica, también es una categoría política, ¿no? Pero el convenio 169 ha aclarado al respecto y ha manifestado que cuando nos vamos a referir a pueblos indígenas, la categoría o el concepto de tierras deberá incluir el concepto de territorio, es decir, viene a ser lo mismo. Pero en consecuencia, ¿qué es el territorio? También el convenio 169 ha definido el territorio como el hábitat, ¿no? Es decir, tanto los recursos metálicos, no metálicos, forestales, hídricos, etcétera, constituyen el territorio. Y el territorio no solo es eso, sino también es una construcción social, política, histórica. Y eso es fácil de poder también evidenciar en las comunidades campesinas cuando vamos a ver que la comunidad campesina, sobre todo la gran mayoría que evidentemente es agrícola, tiene una relación especial con su tierra. Cuando va a sembrar, cuando va a cosechar, cuando va a hacer sus actividades agrícolas, cuando va a hacer un pago a la tierra, etcétera. Todas esas manifestaciones son derechos que tienen una naturaleza, ¿no?, especial, que necesitan y merecen ser protegidos y que lo están y que lo son, ¿no? Existe un reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la identidad colectiva de estos pueblos, ¿no?, que es parte de su expresión, etcétera, y que esa relación está en íntima vinculación con estas manifestaciones que hemos mostrado hace un momento. Es decir, existe una relación especial, hay un valor político, territorial, ancestral, religioso de las comunidades con su territorio. Esa relación se manifiesta de forma colectiva, pero también de forma individual. Esa forma de manifestación es una herencia de los ayllus del Perú, que existieron en algún momento y que sus descendientes, que son las comunidades campesinas, unas en mayor medida y otras en menor medida, lo mantienen, ¿no? Se mantiene eso. Obviamente en algunos lugares ha ido desapareciendo, producto también de las políticas asimilacionistas que el Estado ha tenido y también producto pues de una influencia eurocentrista bastante fuerte que ha ido justamente en contra de esas manifestaciones, esas formas de expresar, de relación, y que en consecuencia en muchos casos ha ido suprimiendo, ¿no? En consecuencia, vamos a ver por acá, el artículo 13 establece lo siguiente: al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar, deberán, ¿no? Es un verbo mandato, de orden, ¿no?, la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilicen, ¿no?, de alguna u otra manera. Y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Es lo que se protege, ¿no? Ahora, en el artículo 13.2 aclara lo que ya yo les he mencionado. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Entonces, también ya nos aclaró. ¿Y por qué es importante esto cuando nos encontremos frente a proyectos mineros, que son los que abundan en nuestro país, ¿no?, y que justamente incluso tenemos cerca de 8.500, 8.600 pasivos mineros en todo el país? Entonces, es un problema de Estado, ¿no? Es un problema bastante relevante. ¿Por qué la necesidad de esto? Toda vez que cuando una comunidad
se autoidentifica, se caracteriza como un pueblo originario, se le abren más derechos, ¿no? Sobre todo los que están consagrados en el Convenio 169, que son los derechos colectivos. Y dentro de esos derechos colectivos establecen, por ejemplo, el derecho a que esa comunidad que caracteriza como un pueblo originario reciba un porcentaje de la utilidad, reciba una indemnización por posible daño ambiental, ¿no? Entre otros derechos colectivos que se les va a reconocer, ¿no? Entonces, el convenio 169 de la OIT, artículo 13.1, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. ¿Estamos? Ahora bien, el artículo 14, en la misma línea, ¿no?, establece lo siguiente: deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, ¿no? Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a los que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Entonces, lo que le está diciendo, lo que está ordenando al Estado, es que tiene que implementar primero planes, programas, instituciones, presupuestos y recursos para sanear un problema que también es bastante grave en torno a las comunidades campesinas: el tema del saneamiento de su propiedad comunal, toda vez que ello genera inseguridad jurídica, afectación al derecho de propiedad y también genera, entre otros escenarios, estos temas pues de despojo de tierras comunales por terceros, por empresas mineras también, que a partir de no estar debidamente saneado el territorio comunal, terminan pues despojándolo de sus territorios o de parte de esos territorios, ¿no? Entonces, el convenio 169, en el artículo 14.2, ¿no?, establece claramente: los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y de posesión. ¿Estamos? Y esto es lo que me interesa y lo que nos interesa también para el desarrollo de nuestra clase. El artículo 15, miren: los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras. Ojo, cuando hablamos de pueblos indígenas, tierras y territorios es lo mismo. ¿Y qué implica? El hábitat, todo, ¿no? Entonces, acá reconoce un derecho de los pueblos sobre sus recursos naturales existentes. Y lo que manifiesta es que deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Es decir, el Estado no lo puede, mediante las concesiones mineras, como lo viene haciendo, otorgar libremente sin consultar a los pueblos originarios, ¿no? No se les consulta. Por eso que existe este derecho, este mecanismo, mediante el cual, ¿no?, se va a contemplar el derecho a la consulta. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales, como es el caso peruano, ¿no?, o de los recursos del subsuelo, recursos naturales,
o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, como los forestales, hídricos, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades. En la selva peruana hay un caso, por ejemplo, de extracción de, en este caso, ¿no? Petróleo. Un porcentaje va directo a la comunidad. Entonces, hay un derecho acá de participación sobre los beneficios. Obviamente el convenio no dice cuánto, 1, 2, 3, 4%, no dice, ¿no? No solo en el caso de, en Cusco, en un proyecto minero, no recuerdo cuál es el nombre, también existe, ¿no? Este derecho a la participación, ¿no? Hay un beneficio directo a la comunidad, ¿no? Tampoco establece si va a ser en recursos dinerarios o en proyectos, etc. ¿Por qué? Porque también son derechos nuevos que están en un proceso de construcción, ¿no? De implementación. Pero ya el convenio establece, ¿no? Derecho a administrar, conservar dichos recursos. Y si el Estado es titular de esos recursos, tiene que crear mecanismos como la consulta previa a fin de consultar a esos pueblos en qué medida ese acto administrativo, esa disposición, esa medida que otorga el Estado a favor de un tercero va a afectar a estos pueblos. Y también está el derecho a beneficiarse, ¿no? Frente a la explotación de un recurso natural, siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Y adicionalmente establece de percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. ¿Estamos? Entonces, obviamente son 3 artículos bastante pequeños, no bastante pequeños, sino de toda la gama de derechos que están en el convenio 169, artículos 13, 14 y 15 que estamos analizando, y que están justamente en consonancia al derecho al territorio de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces se ha pretendido sobre todo resaltar esos aspectos. Hay otros derechos colectivos, pero sobre todo para el tema que nos concierne, nos interesa analizar o abordar estos temas. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Adelante, por favor. Sí, por favor, quería que me aclare, por favor, los recursos del subsuelo en territorio de las comunidades, ¿pertenecen a la comunidad o también pueden pertenecer en algunos casos al Estado? Por favor. Gracias. Nuestra legislación, sobre todo la Constitución Política del Perú, en el artículo 66, establece claramente, ¿no? Los recursos naturales le pertenecen aquí a la nación, ¿no? Y el Estado los administra. A partir de esa administración, el Estado puede otorgar, mediante las concesiones mineras, a terceros esos recursos naturales. Sea esto en propiedad comunal o fuera de una propiedad comunal, ¿no? Nosotros tenemos el sistema dominial. ¿Qué quiere decir? Que quien tiene dominio, ¿no?, sobre los recursos naturales es la nación y el Estado los administra. Entonces, ese es el caso peruano. Ahora, viene otro punto importante que hay que también identificar. Si bien eso es lo que establece la Constitución, el convenio 169, ¿no?, reconoce derechos sobre los recursos naturales que están dentro del territorio de una comunidad campesina, siempre y cuando que esa comunidad campesina caracterice o esté identificada como un pueblo originario, ¿no? ¿Y dónde averiguo eso? Bueno, hay una base de datos del Ministerio de Cultura.
¿no? Que no es constitutiva de derechos, sino es declarativa, pero que es importante, ¿no? Esa base de datos donde están identificados casi la mayoría de las comunidades campesinas como pueblo original. A partir de este convenio 169, el convenio le ordena al Estado y le dice, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, artículo 66 de la Constitución Política del Perú, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados. O sea, a esa comunidad campesina que es afectada, el gobierno debe implementar procedimientos para que pueda consultar, ¿no? La famosa consulta previa, ¿no? Consultar. ¿Qué va a consultar? Ese acto administrativo, esa medida mediante el cual le da el recurso a un tercero. ¿Consulta las concesiones mineras del Perú actualmente? No, no las consulta. Las consulta a nivel de los permisos ambientales, ¿no? Entonces, ahí hay una vulneración también de un principio por parte del Estado, una omisión, ¿no? Pero hay varios casos donde comunidades campesinas, mediante acciones de amparo, han logrado revertir esa decisión del Estado y ha sido el juez quien ha ordenado al Ministerio o al Estado consulte o, en su defecto, quedan nulas esas concesiones por haber, en este caso, vulnerado un derecho fundamental, que es el derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces, adicionalmente, establece lo siguiente. Entonces, deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos en sus tierras. Y adicional a ello establece lo siguiente: los pueblos interesados, ¿no?, o afectados por la medida o por el desarrollo de un proyecto dentro de su territorio, deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, ¿no? Si yo voy a hacer una actividad minera, me genera un beneficio, una utilidad, la comunidad que caracteriza como un pueblo originario tiene derecho a percibir un porcentaje de esa utilidad. Y no solo eso, también tiene derecho a percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. No dice que primero tiene que dañarse, ¿no?, sino una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir. Entonces, como un tema podríamos plantear eso, por ejemplo, en un proceso de negociación, de renegociación, ¿no? Un tema porque a veces un proyecto minero viene en la comunidad, se desarrolla, deja todo el relave minero y se va. Ese relave pasa a dominio del Estado, ya hace algunos controles, pero quien sufre todos los efectos es la comunidad. Entonces, para esas situaciones hay que plantear, pues, un tema de indemnización, ¿no? Como una especie de seguro, que cuando pueda darse ese escenario, la comunidad, a partir de esta indemnización, pueda tomar esos recursos y no estar, como hemos visto en los casos de Cerro de Pasco en plena pandemia, solicitando al Estado destinar un presupuesto para un tratamiento de salud de personas que tenían metales pesados en el cuerpo y que el Estado no lo quería dar, y mucho menos en el Perú existen centros especializados para esos temas. Tenían que viajar hasta Argentina. Entonces, Luis, no sé si quedó claro la aclaración, valga la redundancia, la aclaración, o en su defecto hay alguna consulta más adicional, por favor. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ya, entonces continuamos. Siempre que las comunidades campesinas reúnan los requisitos del artículo 1 del convenio 169 del OIT y puedan ser consideradas pueblos indígenas, ¿no?, esos requisitos están en el artículo 1, que establece quiénes son pueblos originarios, ¿no?, o quiénes son descendientes de pueblos. Hay dos elementos, objetivos y subjetivos, eso está en el convenio, ¿no? Son organizaciones de interés público, las comunidades campesinas, reconocidas por el Estado como instituciones democráticas fundamentales y que pasan por procesos de transformación y cambio constante. Entonces, hay otro aspecto importante a nivel internacional, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?
Si bien es cierto, no tiene el rango jurídico de un convenio, la declaración termina también jugando un papel importante. Es así que en el artículo 10 establece que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ¿no? No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos interesados, pueblos indígenas interesados. Habría que ver varios casos, ¿no?, de desplazamiento que hemos tenido en torno a proyectos mineros y si esos casos realmente han tenido consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Yo creo que no ha pasado. Más aún, en el Perú no existe una legislación sobre desplazamiento, ¿no?, de pueblos originarios en torno al desarrollo de proyectos de infraestructura, mineros, ¿no?, o de otro tipo de proyectos. Entonces, la única manera de poder ahí, frente a casos de desplazamiento, es ver el tema de la legislación internacional, ¿no? Ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción del regreso, ¿no? Entonces, el artículo 26 de la Declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los estados aseguran el reconocimiento y protección jurídico de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trata. Pregunta: ¿cuál es el sistema de tenencia de la tierra en una comunidad campesina? ¿Alguien podría, por favor, participar? De repente, Luis Miguel. ¿Alguien por ahí conoce cuál es el sistema de tenencia de tierras en una comunidad campesina? Nuevamente parece que se me... ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Sí, tengo un problema, se me ha paralizado creo que es por un tema de la señal. Doctor, respecto al sistema de tierras que manejan las comunidades, ¿se refiere usted a que es un sistema privado? Bueno, la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se... ¿Me escuchan? Sí, la naturaleza sería autónoma, ¿no? Ellos manejan una autonomía política respecto a sus tierras, ¿no? Claro, con límites, ¿no? Que es la Constitución, la ley, ¿no? Correcto, doctor, correcto. Claro. Ahí lo que decidir un poquito más es en que en una comunidad campesina, pues, lo que hace un momento manifesté, ¿no? No existe un régimen de propiedad comunal. Perdón, un régimen de propiedad privada. Lo que existe es un régimen de propiedad comunal. ¿Y cómo lo diferencio del régimen de propiedad privada? Y ese es el sistema de tenencia, ¿no? En una comunidad campesina, ¿quién es el único propietario? La comunidad campesina es el único propietario, ¿no? Y entonces los comuneros, ¿qué derechos tienen sobre sus parcelas? El derecho al uso y al disfrute, nada más, ¿no? No pueden donar, no pueden vender, no pueden arrendar, etc. Pero, si bien es cierto, eso se contempla, en la realidad se da otro escenario, otro escenario bastante difícil, ¿no? Donde este régimen de propiedad comunal y de tenencia y uso de las tierras ha ido variando en gran medida, producto también obviamente, de una expansión de las inversiones, etcétera, que han llegado también a las comunidades campesinas, ¿no? Con proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, proyectos de inversión pública, entre otros.
¿Llegaron a escucharme la última parte de la explicación, por favor? Doctor, se entrecortó la señal en la última parte. Ok, gracias. Sí, básicamente lo que quería explicarles un poco es el tema del régimen de tenencia, ¿no? O el régimen de propiedad comunal, cómo funcionan en las comunidades campesinas. En una comunidad campesina, el único titular es la comunidad, el colectivo, ¿no? Y el comunero lo que tiene es un derecho sobre sus parcelas. Tiene derecho a usar y disfrutar de esas parcelas. No tiene derecho a vender, a donar, a heredar, etc. Pero que en la realidad sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso tiene una explicación, pero el marco normativo al respecto es bastante claro, ¿no? El único propietario es la comunidad campesina. Los comuneros lo que tienen son derechos sobre sus parcelas, pero tampoco la comunidad se lo puede quitar arbitrariamente. Tiene derecho también a defender sus parcelas en caso un tercero ajeno a la comunidad o la misma comunidad pretenda quitar esas parcelas. Existen procedimientos que se deben respetar. El derecho al debido proceso, ¿no? Que es fundamental en el ejercicio y administración de, por ejemplo, de las parcelas dentro de una comunidad campesina. O sea, el límite son la no vulneración de derechos fundamentales. ¿Estamos? Entonces, ese es el régimen de tenencia, que es un régimen totalmente distinto al régimen de propiedad privada. En un régimen de propiedad privada, pues cada uno tiene su propiedad, el sujeto titular de ese derecho puede ser uno, dos, etcétera, ¿no? Pero es muy distinto al régimen de propiedad comunal o colectiva, que justamente en el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas explica. Ahora, vamos a ver, más adelante hay una explicación bien interesante desde una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha definido el concepto, la categoría de territorio comunal, ¿no? Según la Corte Interamericana, el término territorio se refiere a la totalidad de la tierra y recursos naturales que los pueblos indígenas utilizan tradicionalmente y que comprenden no solo las casas donde viven o habitan, sino también el área física donde desarrollan actividades ligadas a su tradición cultural. La ocupación tradicional de estas tierras y las tierras circundantes debe bastar para el reconocimiento estatal de su propiedad. El territorio comunal de las comunidades campesinas se conoce usualmente como territorio. Entonces, acá ya define, ¿no?, qué es el territorio común. El área física donde desarrollan sus actividades ligadas a su tradición cultural. Tierra, recursos naturales, etcétera, es el territorio común, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos también, en el artículo 1, establece la obligación de respetar los derechos. ¿A quién le compele esta obligación? A los estados. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, ¿no?, y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión político o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. También hay un deber por parte del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades como el derecho al reconocimiento de la personería jurídica y el derecho a la autonomía organizativa, por ejemplo, ¿no? El caso que les quería compartir es el siguiente, ¿no? El caso de la comunidad indígena Mayajna Sumo, Aguastigmi versus el Estado de Nicaragua del año 2000. Este es un caso bien interesante, ¿no?, y que uno puede utilizar tranquilamente en un proceso de negociación. En el presente caso, la comunidad Aguastigmi ¿no?, demandó al Estado de Nicaragua por haber violado el derecho de la comunidad indígena a la propiedad de sus tierras tradicionales, al otorgar una concesión forestal a una compañía maderera coreana sobre sus tierras,
a partir de este caso se delinearon los siguientes criterios fundamentales, que son interesantes, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica no puede tutelar, es decir, no puede proteger solo la propiedad privada, por lo que también consagra el derecho a la propiedad comunitaria colectiva de los pueblos indígenas. El derecho a la tierra y al territorio es un derecho colectivo en un pueblo indígena, pero también en una comunidad campesina. Toda vez que en una comunidad campesina, pues, quien es el titular es la comunidad en su conjunto, ¿no? Y los comuneros tienen sus parcelas. ¿Cómo se materializa ese derecho colectivo sobre la tierra y el territorio? El derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras no es un derecho que ejerce cada miembro de una comunidad indígena de manera individual. En una comunidad campesina, no es que cada miembro ejerce privadamente o de forma individual sus parcelas, no, son de forma colectiva, ¿no? Sino que por el contrario es un derecho cuyo titular es la comunidad en su conjunto. Es lo mismo que sucede en nuestras comunidades. ¿Quién es el titular en una comunidad campesina? La comunidad en su conjunto. Y los comuneros lo que tienen sus derechos sobre sus parcelas. Los pueblos y comunidades indígenas mantienen un vínculo especial con la tierra, que define su propia existencia como grupo, pues para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino es un elemento material y espiritual, del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Los pueblos y comunidades tienen derecho a los recursos naturales que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estado de vida de dicho pueblo. Entonces, eso no puedes alterar, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que plantea este caso. Y hay otro caso también, el caso Yaxse-Axa versus el Estado de Paraguay del año 2005, ¿no? En este caso se refiere a la situación de una comunidad indígena que reclamaba un conjunto de tierras que estaban inscritas como propiedad de unos estancieros, ¿no? De los informes antropológicos que se presentaron en el caso, surgía que muchos puntos de las tierras de las estancias permanecían en la memoria histórica de la comunidad. Desde el año 1996, por parte de la comunidad Yaxse-Axa, se asentó al costado de una ruta ubicada frente a una de las estancias un reclamo de la restitución de sus tierras de uso tradicional. Como consecuencia de ello, alrededor de 90 familias se vieron privadas del acceso a fuentes de agua, de alimentación y su derecho a la salud. A partir de este caso, la Corte también avanzó más allá en la definición de estándares en materia de derechos territoriales y delineó dos criterios cruciales en esta materia. Existe una íntima vinculación entre el derecho al territorio indígena y el derecho a la vida. En muchos supuestos, desconocer el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus tierras, territorios y los recursos naturales pone en juego especialmente la vida, porque implica, ¿no?, entre otras cosas, implica un riesgo para la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. Con posterioridad, en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestará en este mismo sentido que para muchas comunidades indígenas el acceso a las tierras y a los recursos implica la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como el uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia, alimentos y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. Y que por eso es necesario proteger las tierras y los recursos que las comunidades indígenas han usado tradicionalmente para prevenir su extinción como pueblo. Y el otro aspecto es mucho más interesante, ¿no? En muchos casos el derecho a la propiedad comunal tiene prevalencia, pesa más sobre el derecho de propiedad privada, ¿no? Como se expresó, los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente de propiedad. Está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para llevar a cabo sus planes de vida. Por lo tanto, la Corte puntualizó que limitar el derecho a la propiedad privada de un particular
puede ser necesario para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana. Entonces, es importante, sobre todo estas dos sentencias, cómo delinean, ¿no?, y definen la naturaleza de la propiedad colectiva, que es lo mismo, ¿no?, si nosotros comparamos con las comunidades campesinas. Son los mismos escenarios, ¿no? El tema está que muchas de nuestras comunidades campesinas todavía no son identificadas, reconocidas como pueblos originarios. Y esa es una tarea del Estado, ¿no?, que no ha podido todavía garantizar. En esa misma línea, hay otra sentencia del caso del pueblo de Saramaca versus Surinam del año 2007. En este caso se vincula con la situación de una asociación de comunidades indígenas que demandó al Estado de Surinam por falta de reconocimiento como los legítimos dueños de la tierra y porque el Estado autorizó concesiones madereras sobre los recursos naturales que están en su territorio. En este caso, la Corte Interamericana avanzó en la definición de estándares más avanzados, especialmente en materia del derecho indígena, a la consulta y participación en todos los asuntos que los afecten. Y también asimiló la protección que el derecho internacional brinda a los pueblos indígenas o a los pueblos tribales. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos tribales son aquellos que no son originales de la región y que habitan, sino que están en un determinado territorio producto de desplazamientos. En el Perú, ¿quiénes caracterizan cómo son las comunidades nativas, ¿no? Pero comparten características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales, económicas, diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones. Entonces, vamos a ver que esas tres sentencias son bastante importantes, ¿no? Las interrogantes sobre el derecho a la tierra y el territorio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre noción de tierra y el territorio, que ya lo hemos explicado? ¿Cuáles son las tierras que deben reconocerse como propias de la comunidad indígena? También hemos explicado. Entonces, a partir de ahí se plantea la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la cantidad de tierra que debe regularizarse legalmente a favor de un determinado pueblo o comunidad? Existe una disposición, ¿no?, al respecto. Las tierras que se entreguen deben respetar los criterios de idoneidad, suficiencia y tradicionalidad, toda vez que estos criterios son importantes. Es decir, idóneo deben ser de suficiente extensión y calidad como para que el pueblo o comunidad pueda desarrollar su plan de vida. Entonces, la pregunta es, si una comunidad va a vender la mitad de sus tierras, ¿afecta o no afecta a este criterio y este principio de idoneidad? Toda vez que eso implicaría limitar sus tierras y no tendrían suficiente extensión y calidad para que puedan desarrollar su actividad que venían desarrollando antes del desarrollo de ese proyecto, ¿no? También está el tema de, conforme a sus opciones y prioridades, vivir con dignidad como pueblo organizado, ¿no?, acorde con su identidad cultural, y garantizar su continuidad histórica y cultural. La noción de tradicionalidad define como propios de una comunidad a aquellos espacios territoriales que están en la memoria colectiva, ¿no? Por ejemplo, siempre las comunidades tienen un espacio donde van a hacer sus pagos, ¿no? Al cerro le ponen un nombre, etc. Es decir, es otra forma de concebir el mundo. Y todavía, desde otros sectores, no asimilan y no entienden esa otra forma de conservar, de concebir el mundo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un tema de, básicamente, de tradicionalidad, ¿no? Aquellos espacios territoriales que están en la memoria colectiva de las actuales generaciones y que todavía se reconocen como el hábitat natural del pueblo en cuestión, sea que esté enteramente bajo su control o que haya sido objeto de usurpaciones y desmembramientos en los últimos años. ¿Estamos? Entonces, a partir de estos conceptos, el derecho internacional y las legislaciones internas de los países han definido que el derecho a la tierra y al territorio implica la entrega de tierras que son utilizadas por el pueblo y comunidad respetando las distintas modalidades de uso de la tierra y los recursos. La restitución de tierras perdidas involuntariamente
quienes que hayan tenido tradicionalmente acceso. La entrega de tierras adicionales o complementarias para asegurar el desarrollo y continuidad del pueblo o comunidad. Este punto C incluso también está contemplado en la Ley de Comunidades Campesinas, cuando las comunidades tienen un derecho de preferencia, incluso cuando su colindante, un privado, quiere comprar, tiene que ofrecerlo previamente a la comunidad. Y existe el derecho de retracto que las comunidades pueden accionar en la vía judicial, ¿no? En ese sentido, a ver, en las constituciones del siglo XIX de los países latinoamericanos se consagró el derecho de propiedad liberal, ¿no? Que es el derecho, pues, que está instaurado desde mucho tiempo, pero que por mucho tiempo se desconoció el derecho a la propiedad comunal a nivel del derecho positivo, es decir, de reconocerlo en la Constitución o en un marco normativo interior. Las primeras constituciones liberales, después del proceso de independencia política, desconocen el derecho colectivo de la propiedad indígena. La Constitución de 1920 del Perú reconoce por primera vez a nivel constitucional el derecho de propiedad comunal de las comunidades indígenas. El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declarará los derechos que le correspondan, ¿no? Este es un trabajo que yo he estado desarrollando ya hace buen tiempo, que básicamente es recopilar todo lo que tiene que ver con legislación de comunidades campesinas, así llamadas ahora, antes llamadas comunidades indígenas, en las distintas constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana. Pero sobre todo, estas son las constituciones donde están por primera vez reguladas, ¿no? La de 1920, la del 33, la del 79 y la del 93. En todos estos procesos constitucionales vamos a ver que, si bien es cierto, en la Constitución de 1920 se protegía más a las comunidades campesinas, llamadas en ese entonces comunidades indígenas, y que hemos pasado de un proceso de tuitivo, ¿no? De este principio tuitivo que tiene que ver con que el Estado protege a la comunidad campesina y su propiedad comunal, y eso tiene una explicación también, a una situación de desprotección y de que el Estado ya no proteja la propiedad comunal y las comunidades campesinas, ¿no? Y por eso la Constitución del 93, vamos a ver qué establece, ¿no? Las comunidades campesinas tienen existencia legal y son personas jurídicas, son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras. Está muy bien hasta eso. Pero ¿dónde está el problema? En lo siguiente, cuando habla son autónomas y son libres para el uso y disposición de las tierras. Entonces, ahí viene un problema fundamental, ¿no? Que cuando van a negociar las comunidades campesinas sus tierras con proyectos mineros, existe pues un desequilibrio, toda vez que por un lado existe un proyecto minero que tiene asesores, que tiene todo un equipo, y por otro lado una comunidad que muchas veces desconoce esos procesos. Entonces, ¿cómo yo pretendo negociar? ¿Cómo planteo renegociar tierras comunales en una situación asimétrica, ¿no? Yo por ello siempre planteo que el Estado debería garantizar, primero, un equilibrio entre las partes. Y una forma de garantizar ese equilibrio es que le brinde asesores a las comunidades, ¿no? Es una forma que el Estado retribuiría tantas cosas que ha hecho las comunidades, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante, ¿no? Para al menos garantizar una negociación en igualdad de condiciones, ¿no? Cosa que no se da, ¿no? Y eso genera a la larga, como muchas veces algunos proyectos salen de manera expeditiva, pero que a la larga no son sostenibles, porque la comunidad podrá saberlo engañar una vez, dos veces, pero tarde o temprano esa comunidad va a tomar conocimiento de que efectivamente en muchos casos ya han comprado sus tierras a precios irrisorios, por debajo del valor de mercado, sin tasaciones, entre otros aspectos, y eso pues va a generar un clima de conflictividad social. Al ver que el Estado no garantiza sus derechos, obviamente las comunidades toman otras medidas como el tema de las sociales, las protestas, etcétera, porque tampoco hay, por un lado, un Estado que pueda garantizar ese equilibrio entre las partes y una correspondencia para un acuerdo duradero entre las partes que están pues, en
proceso de negociación o renegociación, ¿no? Esta es la Constitución del 79. Perdón, todavía estoy con la gripe. Del 79, esta es la, ¿no? Esta es ya la Ley de Comunidades Campesinas, no vamos a pasarlo rápidamente. Este es el capítulo, ¿no?, de los recursos naturales, del ambiente y los recursos, ¿no? Los recursos naturales son renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, ¿no? La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Capítulo 6 del régimen, ¿no?, de agrario y las comunidades campesinas. Eso también creo que ya lo han visto. Otro tema importante es que las comunidades campesinas tienen facultades jurisdiccionales, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es una jurisdicción especial, administran justicia. ¿Cuál es el límite a la no vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Ese es el límite. Las comunidades campesinas tienen facultad, ¿no?, según la ley también, tienen facultad para hacer uso y administración de sus tierras comunales dentro de la comunidad. Entonces, un juez o un fiscal no puede desconocer esas facultades jurisdiccionales. Lo que tiene que hacer es una coordinación intercultural con las comunidades campesinas, cosa que no sucede también, ¿eh? Muchos jueces y fiscales se zurran de todos los protocolos, ¿no?, de coordinación de la jurisdicción estatal ordinaria y la jurisdicción comunal, ¿no? Y al final se enganchan, pues, una serie de denuncias por el de prevaricato. Es porque desconocen, pues, la normativa, ¿no? Desconocen los derechos de la otra parte. Entonces, es otro tema también bastante interesante. Miren, la Ley General de Comunidades Campesinas, la de 1987, tiene un decreto supremo, ¿no? Entonces, eso es importante analizarlo. Entra en vigencia antes que la Constitución del 93. La Ley de Comunidades está vigente a la fecha, ¿no? Es consecuente con la Constitución del 79. Entonces, hay una contradicción ahí. Desde luego que sí, la Constitución del 93 es una constitución de libre disposición de sus tierras, es una constitución que promueve la inversión privada, ¿no? Y hay un cambio respecto al régimen anterior, ¿no?, a la Constitución del 79. Abandona el carácter tuitivo del Estado, que amparaba la protección de las comunidades y de sus tierras, transitando hacia un régimen flexible y que promueve su libre disposición, ¿no?, conforme lo establecía el artículo 7 de la Ley de Comunidades Campesinas, la 24656, que solo era posible la venta de las tierras comunales bajo 3 criterios, ¿no? Convocatoria única para asamblea, para una asamblea comunal, ley fundada en el interés de la comunidad, ¿no?, y 2/3 de comuneros calificados. Esos eran los requisitos. Pero luego eso va a ir modificándose con la Ley de Promoción de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Comunidades Campesinas y Nativas, la 26505, la famosa Ley de Tierras. En el nuevo contexto de la Constitución del 93 se emite la presente Ley 26505, cuyos artículos 10 y 11 desplazan las exigencias del artículo 7 de la Ley de Comunidades Campesinas. Ambos están vigentes, ¿no? Entonces, al ver que no podían derogar la Ley de Comunidades Campesinas, crean otra ley paralela, ¿no?, que flexibiliza más el tema de la disposición de las tierras comunales. Artículo 2 de la Ley 26505, el régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente ley, ¿no? Ese es el tema. Esta norma busca adecuarse al nuevo régimen constitucional que promueve la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas dentro de las comunidades campesinas y nativas. Y también establece que para la disposición solo necesitas 2/3 de miembros de la comunidad. Una cosa son miembros de la comunidad y otra cosa muy distinta son comuneros calificados. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, la suerte de las comunidades campesinas, sobre todo en la costa, ha sido mucho más debilitado, ¿no? En la 26845, ¿no?, establece claramente un régimen más flexible, ¿no? La libre disposición de las tierras de las comunidades de la costa recibe un tratamiento diferenciado. Hay una política de privatización de las tierras comunales a fin de beneficiar a un régimen económico basado en el libre mercado, que tiene que ver las empresas agroexportadoras en inversión privada. Por ello le restan importancia, protección e incentivando su desarticulación. El artículo 10 de la ley 26505 establece que para la adquisición en propiedad por parte de los posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más de un año, necesitan el acuerdo de la Asamblea General de la Comunidad, requerirá el voto a favor de no menos del 50% de sus pares. O sea, 50% más uno, ¿no? Luego esta exigencia se flexibiliza en virtud del artículo 6 de la ley 26845, ¿no?,
que solo se requiere 50% más uno, pero de posesionarios también que no son comuneros. Entonces, hay una flexibilización en esa parte, ¿no? La aprobación de la solicitud de adjudicación de propiedad requiere el voto a favor de no menos del 50% de los comuneros poseedores por más de un año, asistentes a la asamblea. Este acuerdo puede realizarse entre comuneros poseedores ubicados en el anexo o sector. Es más flexible. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver que este es un cuadro explicativo sobre la vigencia de los artículos, ¿no? Ahí está, ya usted lo puede revisar. Este también. Entonces, hay una disposición de tierras de las comunidades campesinas en el régimen del Código Civil. El problema está en que el Código Civil pues, no regula en gran medida el tema de las comunidades campesinas. La justa tiene un par de artículos, ¿no? Es bastante limitado. Y otro tema, el Código Civil eminentemente es un código de influencia romano-germánica, eminentemente patrimonialista, económico, ¿no? Privatista. Distinto a las comunidades campesinas. Entonces, en mérito del artículo 2 de la ley 26505 también resulta aplicable el Código Civil. Eso es mi cuestionamiento, pero en la realidad sucede, ¿no? El Código Civil contiene muy escasas disposiciones sobre el régimen de las comunidades. El principal patrimonio de las comunidades campesinas es el territorio sobre el cual se asienta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diversos especialistas que se han pronunciado al respecto, ¿no? El derecho de propiedad comunal o colectivo de los pueblos indígenas ¿es homologable al derecho civil de la libre disposición? Claro que no, son cosas totalmente distintas. Pero a partir de esta disposición normativa se pretende equiparar, ponerlos en al mismo nivel, ¿no? La propiedad colectiva tiene una protección internacional y nacional especial en comparación al derecho de propiedad general contenido en el Código Civil. Es un medio de subsistencia, tiene valor político, ancestral, religioso, etc. Si los contratos de compra-venta de tierras comunales violan derechos fundamentales en general, esos contratos pues son nulos. Tiene que existir equivalencia entre lo pagado y el valor de esas tierras comunales. Y ahí viene a tallar el tema mínimo pues de las tasaciones, ¿no? Hay proyectos mineros que quieren comprar tierras sin siquiera realizar previamente una tasación comercial. ¿Dónde estamos? ¿No? Bueno, te ofrezco tanto, ¿no? Entonces, sin sustento técnico, legal. Por lo tanto, el Estado está obligado a proteger mediante un conjunto de ordenamientos jurídicos ese derecho especial en virtud de un conjunto de derechos comprometidos. Esta protección está por encima de la libertad contractual, ¿no? Este es un caso de la sentencia de caso Tres Islas del Tribunal Constitucional peruano, donde establece que la garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades campesinas, nativas y campesinas, ¿no? Y cuestiona la visión civilista, ¿no? Pero esta visión civilista de la propiedad debe ser recompuesta, replanteada, reformulada, ¿no? Desde una mirada multicultural, ¿no? Esto es tomando en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos indígenas. Así el tribunal ha establecido en anteriores sentencias la relevancia que las tierras tienen para los pueblos indígenas y para las comunidades campesinas, ¿no? Y si bien, ¿no? Bueno, ahí hay otros fundamentos más, ¿no? Como el fundamento 52 acá, por ejemplo. Pero bueno, y eso lo revisen ustedes. Ahora sí, vamos a un tema más ya de centrarnos al tema que nos ha convocado el día de hoy, sin antes, pues, plantear unas consideraciones previas y necesarias, ¿no? Compra-venta de tierras comunales de forma ilegal, ¿no? Aprovechamiento del desconocimiento del valor de las tierras comunales, desconocimiento de las normas nacionales e internacionales sobre la protección del territorio comunal, compra a comuneros individuales, los cuales solo son posesionarios. Se compraron a comuneros individuales territorios que son propiedad comunal debidamente inscritas. Los comuneros no son propietarios, sino poseedores. Compra directivos de las comunidades. Cuando las ventas las realiza la directiva de la comunidad, de espaldas a los 2/3 de comuneros calificados, a pesar de que no tienen esa facultad. ¿Cuándo son ilegales las compras de tierras por las mineras a las comunidades campesinas? Cuando compran sin autorización de 2/3 de comuneros calificados. Cuando se compraron tierras sin la autorización expresa de 2/3 de los comuneros calificados, como lo ordena el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, la 24656. Compra de tierras a comuneros empadronados,
se compran tierras a los 2/3 de los comuneros empadronados o a los asistentes a la asamblea comunal, desconociendo que solo con 2/3 de los comuneros calificados se puede autorizar la compraventa. Compra de tierras a bajo precio. Compra con actas falsificadas, cuando se falsificaron las firmas de los comuneros calificados, quienes son los únicos que pueden autorizar la venta. Cuando se compraron tierras a las comunidades con 2/3 de los comuneros, pero se pagaron precios irrisorios, que no compensan el valor económico, cultural, histórico, político de las tierras. El Tribunal Constitucional ha dicho que si no se paga el precio, estamos ante actos que violan el derecho a la propiedad o el principio de indemnidad patrimonial, a propósito de casos de expropiación, ¿no?, que se ha pronunciado también el tribunal en ese sentido. Solo los comuneros calificados pueden aprobar la compraventa. Comunero calificado es todo comunero que trabaja directamente en su parcela familiar y que tiene una antigüedad de más de 5 años. Solo los comuneros calificados pueden tener parcela familiar y pueden aprobar la venta, según el artículo 12 de la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no? La Ley General, ahí está el artículo 12. Según el artículo 5, ¿quiénes son comuneros calificados o cuáles son los requisitos? Mayor de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable no menor de 5 años en la comunidad, no pertenecer a otra comunidad, estar inscrito en el padrón comunal y los demás que establezca el estatuto de la comunidad. Y es que no todo miembro de la comunidad puede tener derecho a la parcela familiar, sino solo los comuneros calificados. Como precisa el artículo 6 de la 24656, los comuneros calificados tienen además el derecho a elegir y ser elegidos para cargos propios de la comunidad y a participar con voz y voto en las asambleas generales. ¿Qué medidas se deben tomar? La solución que plantea el Tribunal Constitucional ante esta situación recae sobre los órganos del Estado la obligación de restaurar el equilibrio perdido a consecuencia de una relación de desigualdad, cuando una empresa paga pues, un precio irrisorio por las tierras comunales, y de proteger los derechos fundamentales como sistema material de valores. Esto trae como consecuencia una labor garantista de los mismos órganos estatales frente a las restricciones de los derechos y libertades fundamentales aceptadas voluntariamente por la parte contratante más débil, en este caso la comunidad campesina. Es decir, en aquellos casos en los que los presupuestos funcionales de la autonomía privada no están suficientemente garantizados. La transferencia de las tierras de la propiedad de las comunidades campesinas, ¿no?, se dan bajo estos requisitos, ¿no? Derechos superficiales, ojo, derechos superficiales sobre propiedad de las comunidades, acuerdo comunal, acta de la Asamblea General, otorgamiento e inscripción del poder, en este caso al presidente de la comunidad, aprobación de acuerdos comunales, también se da la famosa transferencia de cuotas ideales, inscripción previa al otorgamiento del poder, ¿no? La servidumbre minera, obviamente esto no es un tema de contrato de compraventa, no es una venta, pero es un contrato, ¿no?, que se utiliza bastante en proyectos mineros, está regulada en la 26505, que es la Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas de las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, modificada posteriormente por la Ley 26570. El artículo 7 de la mencionada norma establece que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo. ¿Qué significa acuerdo previo? A ver, por favor, alguien por ahí, ¿qué entendemos por acuerdo previo? ¿Qué implica ahí? ¿Alguien? Para que un proyecto minero pueda operar, necesita la autorización del titular del terreno superficial, sea este comunidad o un privado, ¿no? Entonces, el acuerdo previo es la relación directa entre comunidad y empresa minera para poder lograr, pues, una autorización del uso del terreno superficial. Esto puede ser mediante venta, mediante contrato de servidumbre de paso, de uso, u otro mecanismo, ¿no? Ese es el acuerdo previo. Sí, Una adelante. consulta. Sí, adelante. Eso se supone que inclusive antes, para el inicio de actividades de exploración, no de explotación, sino inclusive Exacto, de sí. exploración. Claro que sí, ¿no? ¿No? Sobre todo cuando les van a aprobar sus permisos ambientales, ¿no? Necesitan esa autorización. No solo, como lo ha dicho Rob, a nivel de explotación, sino exploración. Ojo, también una empresa no puede ingresar libremente a una comunidad, ¿no? Hay otro tema. Se confunde bastante el tema de la licencia social con la consulta previa, ¿no? Ahí también hay un desconocimiento, ¿no?, que yo he podido evidenciar, por ejemplo, en las comunidades, pero también cuando se va a realizar los procesos de negociación. A veces se cree que es lo mismo, ¿no?
Y son cosas totalmente distintas, pero a veces trata de meterlo, como dicen, todo de una vez que salga. Y ese es otro aspecto que es importante desarrollar y explicar la naturaleza de la licencia social, sobre todo en comunidades campesinas, ¿no? Creo que la otra, fin de mes, tengo un curso que voy a dictar sobre ese tema, ¿no? Entonces, ese es un tema bien interesante, bien interesante. Ese acuerdo previo puede ser, pues, un mecanismo de autorización del terreno superficial, un contrato de arrendamiento, un contrato de usufructo, una servidumbre de uso de paso, o en definitiva una compra-venta, cosa que yo no la recomiendo, ¿no? Ese es el acuerdo previo que establece. U otro también mecanismo que hacen las empresas es, bueno, como no llegamos a un acuerdo previo, y le amenazan a la comunidad. Voy a solicitar que, ¿no? que intervenga el Ministerio de Energía y Minas e imponga una servidumbre legal. Y la comunidad dice, uy, nos van a expropiar. A nada, bueno, aceptemos lo que hay. Es una forma de coaccionar, ¿eh? Y me ha pasado en varios casos, incluso hasta por escrito, en cartas mandan a las comunidades. No es la manera, creo, no todos, pero hay casos, ¿no? Y esos mecanismos de negociación ya coactivos, pero que no funcionan, ¿no? No van a llegar a buen término, pero sucede, ¿no? Esto tiene que ver también el Decreto Supremo 016-1796, que aprueba el reglamento del artículo 7 de la 26505, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ahí está, miren, la servidumbre sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, modificado por el Decreto Supremo, establece que el procedimiento de otorgamiento de servidumbre minera tendrá las siguientes etapas. Trato directo, es una negociación directa, ¿no? El titular minero cursa una carta notarial al propietario superficial a fin de proponerle llegar a un acuerdo directamente, acuerdo previo, ¿no? Acuerdo directo. En caso no alcancen un acuerdo en 30 días, el solicitante deberá comunicar a la Dirección General de Minería la culminación de dicha etapa. Hay una conciliación, etcétera, y también pueden imponer la servidumbre, cosa que no se ha hecho, ¿eh? No se ha hecho, no hay casos en el Perú, hay muy pocos casos. Este es un modelo, siempre lo uso esto, es un contrato de compra-venta de tierras, ¿no? De una comunidad campesina, algo que no deben hacer, ¿no? Y que también muchos proyectos, yo creo que se aprovechan del desconocimiento de las comunidades campesinas para firmar contratos que obviamente vulneran un principio básico, el equilibrio entre las partes, ¿no? Y hacen uso y abuso de la autonomía y la voluntad de las partes, sobre todo la parte más fuerte. Este es un caso que, ¿no? Me interesa compartirlo. Este es un caso de un proyecto minero, Las Bambas, donde la empresa minera Extracta compra 1.000 hectáreas a 0.20 céntimos de dólar el metro cuadrado. ¿Sí? 1.000 hectáreas, 7 millones de soles. Posteriormente, Extracta ¿no? Esta empresa minera transfiere el proyecto Las Bambas a MMG Las Bambas, que es, bueno, una empresa de capitales chinos, y MMG Las Bambas hipoteca esas 1.000 hectáreas por cerca de 12.000 millones de soles. Entonces, miren la desproporción. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es que en este contrato le ponen una soga al cuello a la comunidad. Pues renuncia a la jurisdicción estatal ordinaria, ¿no? O sea, si es que hay controversia en el contrato, no vamos a ir a un proceso judicial, nos vamos al arbitraje. Y ese tipo de contratos he visto yo muy seguido en varios proyectos. ¿Qué significa eso? Que la comunidad, para plantear un proceso de arbitraje, un proceso arbitral, necesita pagar el 20% del valor de esas tierras, de la transacción. 7 millones, 20%, casi 1.400.000, que tenía que pagar para un proceso de arbitraje, no para que le den la razón, ¿no? Y la comunidad elige un árbitro, la otra parte elige un árbitro, entre los dos eligen un tercer árbitro. Y aparte que tienes que tener pues una justificación, una causa para plantear un proceso de arbitraje. Pues al final, pues, bien difícil. Pero ese ha sido, por ejemplo, un escenario de esta comunidad y que a la fecha, a partir de tomar ese conocimiento, esos hechos,
la comunidad todavía sigue enfrentándose en una situación de conflicto social con la empresa minera, ¿no? Que no termina, están ahí, siempre. Entonces es una situación pues bastante insostenible para las partes, ¿no? Y por un lado la empresa no pretende reconocer más derechos. Y obviamente acá hay un claro desequilibrio, ¿no? Entre el valor de esas tierras y entre lo que se tendría que haber pagado, ¿no? Entonces, ese es un tema que no debería pasar. Y obviamente acá vendieron porque también desconocían que debajo de sus tierras había inmensos recursos naturales y que la comunidad tenía derecho. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vendo las tierras, pierdo mi derecho a la consulta previa porque también se olvidan los proyectos mineros. Bueno, ya esa tierra ya me vendieron a mí, ya porque van a consultar a la comunidad. Bueno, los derechos, ya el Tribunal Constitucional también en ese sentido se ha pronunciado y ha manifestado que obviamente la libertad contractual o los acuerdos contractuales o los contratos no pueden estar por encima de derechos fundamentales, ¿no? Y el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental. Entonces, lo que no queremos es que pase estos escenarios, ¿no? De aprovechamiento del desconocimiento de las leyes, del valor de las tierras, para sacarle la vuelta a las cosas. Eso es lo que no debería suceder, ¿no? Pero sucede en muchos casos. No en todos, pero en muchos casos. Tengo otro contrato también que hace poco con el equipo vinieron, para un tema de línea de transmisión eléctrica acá cerquita en Chosica. El mismo modus operandi. Entonces, revertir eso estrictamente, bueno, ya no puedes revertir en el ámbito judicial, tendrías que ir a un proceso de arbitraje. Pero ese es el escenario bastante difícil, complicado. Pero lo primero es el tema económico, ¿no? 20% del valor. Bueno, no sé si tenemos alguna consulta, alguna duda. Si desean, en los minutos que nos quedan, podemos observar consultas. Yo tengo modelos de contrato de servidumbre, contratos de servidumbre de uso, de paso, con proyectos mineros, con centrales hidroeléctricas. También hay modelos de contrato de compra-venta de tierras que se han dado. Pero de todo ello, si desean, puedo compartir algunos de repente contratos de arrendamiento, de usufructo. Pero todo ello lo importante es lo siguiente, ¿no? Y esto es para ambas partes, ¿no? Cuando se va a dar este tipo de negociaciones, ¿no? O de acuerdos contractuales, es importante la tasación comercial. Es un elemento importantísimo que no puede faltar, ¿no? Porque tú puedes pretender firmar pues, por un acuerdo irrisorio, pero posteriormente la comunidad tarde o temprano se va a dar cuenta, va a tomar conocimiento de ello, ¿no? Es que va a decir, uy, me has engañado, ¿no? Aparte, la parte más interesada en desarrollar un proyecto y que sea, bueno, sostenible, social y ambientalmente, pues es la empresa, ¿no? Y a veces eso no se da. No sé si tenemos alguna consulta, alguna duda, por favor, para continuar, si no... Una consulta, profesor. Sí. ¿Qué tipo de contrato existe o qué modelo existe en el cual la comunidad campesina no tenga que vender Por eso, o tenga algún tipo de ventaja, algún tipo, digamos, de negociación más equilibrada, ¿no? Para ser beneficiario de los... No se trata solamente de vender la propiedad, sino de pronto los beneficios de la explotación que se vaya a hacer minera o lo que sea, los alcance a ellos, ¿no? ¿Cuál sería el modelo ideal, digamos, o la figura ideal a alcanzar, o más justa en todo caso? Y yo lo que recomiendo es, primero, no vender las tierras comunales, ¿no? Esa debe ser la última opción, porque una vez que vendes ya hay una separación definitiva, ¿no? Ya no hay mayor relación, vinculación con la propiedad que has vendido, ¿no? Eso se convierte en propiedad privada. Entonces, existen otros mecanismos, ¿no? Que están contemplados en el acuerdo previo. Servidumbre minera, contrato de servidumbre de uso, de paso, contrato de servidumbre para relaves mineros, el tema de ¿no? de arrendamiento, ¿no? Etcétera. O sea, si tenemos, obviamente, los proyectos mineros que duran 20, 30 o más años, necesitas, obviamente, estos contratos duraderos, o sea, como son los contratos de servidumbre minera, ¿no? Pero que, en definitiva, lo más importante es, pues, el tema de la tasación. Yo tengo ahí un modelo de tasación que hicimos para varias comunidades, así que se los voy a compartir, espero que les sirva como guía. Vas a poder, te lo pueden ver en el campus virtual, ahí va a estar colgado, voy a prepararlo hoy día en la noche para mandarlo mañana.
Claro, ahí, Iván, muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué criterio de tasación de tierras conoce? Bueno, eh, lo que yo, de mi experiencia, más allá de, obviamente eso ya, de repente, quien le podría explicar con mayor detalle es el ingeniero, pero lo más básico, ¿no? La tasación comercial. ¿Qué sucede? En una comunidad campesina, imagínense, vamos a comprar 1000 hectáreas. Entonces, ¿qué tiene que haber? Primero una tasación del valor de esas tierras, ¿no? Al menos la tasación comercial del valor de esas tierras. Y el Ministerio de Vivienda establece un valor, ¿no? Arancelario, ¿no? De acuerdo al piso altitudinal, la región, etcétera. Hay un lineamiento, ¿no? Que sirve justamente para hacer estas tasaciones comerciales. Entonces, lo mínimo que tú podrías pagar en ese lugar. Pero hay proyectos mineros que ni siquiera han llegado a lo mínimo, pues no. Se han despachado, pero con lo más bajo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a comprar tierras comunales, lo primero es tasar las tierras comunales, que eso es importante. O si la comunidad va a vender sus tierras, lo primero que tiene que hacer es una tasación comercial de esa propiedad comunal. Ahora, si en ese lugar existen parcelas, posesiones, mejoras, chacras, huertos, etcétera, de comuneros, esa es otra tasación y eso es otra negociación con cada posesional, que se le va a reconocer un pago por sus mejoras, ¿no? Y eso es otro aspecto muy distinto, ¿no? Porque a veces también eso se desconoce y se pretende negociar simplemente con la comunidad y se acabó. Yo ya no negocio con los posesionales, eso que se arregla en la comunidad, ¿no? Y no es así, no es así. La experiencia, al menos ¿no? En estos procesos, es claro, en la mayoría de casos, ¿no? He visto casos, algunos podrían plantear, ¿no? Pero hay un valor por las tierras comunales y hay una tasación por las mejoras, por las chacras, los huertos, la acequia, etcétera, de cada comunero, pues, sobre sus parcelas, ¿no? ¿Y qué va a perder ese comunero, no? ¿O qué va a dejar de realizar qué actividad, etcétera, ¿no? Eso es importante también, realizar esas tasaciones, ¿no? A veces la empresa primero negocia directamente con la comunidad y después con cada comunidad individualmente, ¿no? Plantea su negociación. Sí, adelante, Darío. El profesor. Sí, adelante. Buenas noches, profesor. Quiero una consulta. Sí, Darío, adelante. Si bien es cierto que estamos hablando de empresas mineras que se puede hacer compra-venta con comunidades campesinas, ¿es posible hacer compra-venta individual? Y también se puede hacer compra y venta con comunidades si hay una asociación de productora agropecuarios con personería jurídica. ¿Puedes repetirme, por favor? No te escuché muy bien. A ver, lo que estamos hablando justamente es compra y venta con empresas mineras, con las comunidades campesinas. Pero lo que quiero saber es que si se puede hacer compra y venta individual. O sea, en este caso, si yo quiero comprar, si tengo parcela con comunidad de una comunidad campesina, y también si puede hacer ese compra y venta con una asociación de productores agropecuarios, pero con personería jurídica. Sí, ¿Es lo puedes posible o hacer. solamente ¿Sí? con empresas mineras? No, lo puedes hacer también, ¿no? Ahora, ¿por qué yo siempre planteo el tema de la minería? Porque obviamente el impacto es más fuerte, ¿no? Y un proyecto minero no te cobra pues 10, 20 hectáreas, ¿no? En Moyobamba, en Apurímac, en mi tierra, Buenaventura, trataba de comprar, no fue compra, fue servidumbre, casi la mitad de las tierras de una comunidad, casi 2.300 hectáreas, es bastante, ¿no? Obviamente, si hay una asociación de productores que está desarrollando una actividad agrícola y de repente se ha asociado con algunos comuneros y obviamente por un tema también de financiarse o de lograr un financiamiento, alguna entidad bancaria, financiera, necesita pues sanear esa propiedad, ¿no? Y pretende comprarle a la comunidad, lo puede hacer, le puede plantear una propuesta, ¿no? De compra de esas tierras. Sí lo podría hacer. Si en esa comunidad también, en esas parcelas que usted va a comprar, existen posesionarios con sus mejoras y eso es la negociación con ellos, ¿no? Pero sobre sus mejoras, porque el posesionario no es propietario, ¿no? Tiene derecho al uso y al disfrute, pero obviamente si en ese lugar hay mejoras, tiene que reconocerle pues, un pago, ¿no? Por sus mejoras, todo lo que haya, ¿no? Realizado en ese lugar, ¿no? ¿Quedó claro, Darío?
No sé si tenemos alguna otra pregunta, por favor. Doctor, buenas profesor. noches. Sí, adelante, León. Bueno, sí, profesor. Adelante, Sí. por favor. Quería consultarle si se puede suscribir un contrato de servidumbre con entre la municipalidad y la comunidad campesina para un proyecto de represa, digamos, que obviamente la comunidad campesina también necesita de esa represa. Sí se podría hacer, pero ahí, bueno, obviamente sí lo pueden hacer, ¿ah? Lo pueden hacer. O sea, no hay un tema de que... Pero ahí tendrían que ver también si es una represa para el beneficio también de la comunidad, ¿no? No creo que haya mayor inconveniente. Pero por ahí he tenido un caso, creo, hace tiempo cuando diste, hay un caso en Cusco. La municipalidad estaba construyendo un botadero no recuerdo, en una provincia, dentro del territorio de una comunidad. La comunidad se había puesto tajantemente, ¿no? Porque lo iba a contaminar, etcétera. Creo que incluso se llegaba a judicializar este tema, ¿no? Entre la comunidad y la municipalidad. Pero si es para un tema de, me imagino, ¿para qué proyecto más? Irrigación, ¿no? Correcto, doctor. Y es más, es la misma tratativa que se puede hacer en todo caso en compraventa, porque normalmente en este caso soy una autoridad y definitivamente lo que queremos es nosotros realizar un proyecto. Y bueno, la Claro. comunidad campesina se opone a ello. Necesariamente necesitamos un promedio de 50 hectáreas. Ya. Y obviamente ellos no quieren, se oponen y nosotros de alguna forma como el Ministerio de Agricultura nos pide sanear el terreno, Claro, definitivamente tenemos si no, que no se proceder puede a... hacer la inversión, pues, no hay forma, ¿no? Sí, por supuesto. Exacto. Entonces, claro, y es una actividad agrícola, ¿no? Un proyecto de reservorios. Entonces, haz beneficio pues, para todos, ¿no? Muy distinto de repente a un proyecto minero que el impacto es más fuerte, ¿no? Ahí no solo antes, durante y después, ¿no? Entonces, ahí podría ser un tema de servidumbre, se podría ver un tema de repente de compraventa. Por ejemplo, cuando en las comunidades van a construir colegios, escuelas, normalmente también los ministerios de educación, de salud, para que intervengan en ese lugar, tienen que sanear el terreno, ¿no? Entonces, como son infraestructura que va a ir en beneficio de la comunidad, lo que hace la comunidad es donar a estas entidades esa fracción de terreno, ¿no? Eso ya es propiedad ya del Estado, ¿no? En este caso, del ministerio. Entonces, podría de repente plantearse en ese sentido, ¿no? Pero me imagino que hay un tema ya también de socializar, explicar todo este tema, ¿no? Y que no es fácil, pues, ¿no? No es fácil. Si entre dos no podemos entendernos, imagínense entre un colectivo, es mucho más complejo. Y si hay de por medio también otros temas, y es un poco más difícil, ¿no? Acá dice Patricio Ventosilla y pido permiso para compartir el link para un grupo que he creado para poder compartir información y programas entre compañeros y quizás asociarnos para ayudar a comprar tierras de la comunidad. Claro, Patricio, yo tengo mi grupo, ¿ah? Y también yo los voy a invitar, y creo que tengo mi grupo de WhatsApp. Ahí siempre les comparto información, modelos, etcétera, y a partir de ahí pues, podamos un poco discutir estos temas desde un espacio también académico y desde la experiencia para poder, ¿no?, solucionar temas que se presentan en nuestro país. Ojo, no son pocas comunidades, ¿eh? Comunidades campesinas nativas y ribereñas en el Perú son más de 10.000 y ocupan cerca del 30% del territorio nacional. Entonces, estamos hablando de o sea, espacios territoriales considerables, ¿no? En manos de las comunidades campesinas y que por muchos años esas comunidades han sabido convivir con esos espacios geográficos, conservar. Y también hay comunidades que se han vuelto, pues, eminentemente mineras, han cambiado su actividad, ¿no? Hay casos. ¿No? Entonces, la dinámica de las comunidades ha sido, pues, bastante difícil también. Es muy complejo. Entonces, necesitamos Profesor,
Sí, adelante. Sí, profesor. Profesor, ¿qué tal? Dos cosas que yo quería mencionar. Lo primero, respecto al precio que usted mencionó en el caso de la compra de territorio en Las Bambas, me parece el caso que está presentando en la diapositiva. Y lo otro, respecto a la simetría de información que existe en este tipo de negociaciones. Respecto al precio, mencionó, creo, me parece que es 20 céntimos por metro cuadrado. Sí. Yo quería comentar que he visto tasaciones del Ministerio de Vivienda en el marco del decreto legislativo 1192, ya, por el mismo precio para terrenos ubicados en Ayacucho, en diversos tramos de una carretera. ¿Ya? Entonces, bueno, como que si existe abuso, entre comillas, ¿no? También se da a nivel del Estado. Claro, no Contra solo las en el comunidades sector. campesinas. Exacto, ¿No? no solo con casos con el sector privado. Y obviamente cada Sí, caso ahora, tiene su particularidad también, ¿no? sí, me imagino que, bueno, existió una tasación y me imagino que el terreno es el mismo, ¿no? Solamente existía gras natural, no son terrenos que ni siquiera están cercados, no existe ningún tipo de construcción, mucho menos plantación. Es por eso que solamente se arregló en ese saneamiento que tuve la oportunidad de asistir, se arregló con la comunidad y no con los comuneros porque no había mejoras por reconocer. Eso respecto al precio y respecto a la simetría de la información en este tipo de negocios, es necesario que exista simetría de la información, porque si todos, digamos, comprador y vendedor manejasen toda la información, entonces no existiría negocio. El comprador tiene que manejar una información adicional a la que tiene el vendedor y en función a esa información adicional que tiene el comprador es que decide realizar la compra. Entonces, si no existiese esa información adicional, como por ejemplo una oportunidad de inversión que ha visto el comprador y que en función a eso decide hacer la compra, entonces no realizaría la compra y los bienes no serían trasladados desde una posición hacia otra posición que los valora mejor. Entonces, es necesario que exista esa simetría informativa para que puedan existir los diversos tipos de contratos. Exacto, sí, 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 sí. Mira, yo hace poco también hicimos, obviamente yo el tema técnico desconozco porque la información es más, ¿no? Legal, pero siempre nos apoyamos, ¿no? Hicimos, miren, hay una renegociación que hicimos acá cerca en Chosica, un proyecto americano. En 20 años, 4.700 hectáreas de la empresa pagaba, había 2 millones de soles, 100.000 soles por año. Y cuando conversábamos con el ingeniero me decía, oye, acá han tasado, pues, no había ni tasación. Incluso lo que están pagando es por debajo del valor referencial que establece el Ministerio del Bien. ¿Y cuánto salía en esos 4.700 hectáreas? 54 millones de soles. Valor comercial nada más, valor comercial, ¿no? Pero en torno a las comunidades campesinas también incluso hay que ver el valor ambiental, el valor cultural. Porque justo hemos explicado todo este tema, pero son aspectos que no se toman en cuenta, pues, ¿no? Son muy poco tomados en cuenta. Entonces, la idea es que esos aspectos también Sí, doctor. sean tomados en cuenta, ¿no? Sí, Sí, adelante. doctor, esos criterios que usted menciona que deben ser tomados en cuenta, existe una sección en la tasación que toma en cuenta el lucro cesante y el daño emergente. Entonces, Claro. eso sí está cuantificado ya en la tasación que se realiza y en realidad sí se viene pagando. Claro, mira, lo que pasa es que cuando yo hablo del valor ambiental, del valor cultural, o sea, son criterios que no están contemplados en las tasaciones. O sea, son criterios totalmente distintos al tema del lucro cesante, etcétera, ¿no? Toda vez que estos criterios incluso han sido recién planteados. O sea, no hay, si tú vas a un proceso propiamente, no hay esos aspectos, ¿no? Porque obviamente primero no se pueden valorizar económicamente estos criterios. Nosotros, para un tema de una tasación de una central hidroeléctrica, avanzamos algunos lineamientos en ese aspecto, sobre todo el valor ambiental, pero que obviamente al final depende de las partes que puedan ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque se puede desarrollar mucho de eso.
Si bien es cierto lo que tú dices, efectivamente, ¿no? Las tasaciones están contempladas eso, pero específicamente como un valor ambiental, cultural, no existe. Yo no he visto, ¿no? Particularmente en procesos de negociación que pueden participar, pero sí hemos hecho por ahí una propuesta, ¿no? En ese sentido. Quería buscar compartirles, pero bueno, en todo caso ya eso se lo comparto también. Hay el otro aspecto importante también que yo siempre he comentado es el tema de este tema de que es importante que también las comunidades actualicen sus estatutos comunales, ¿no? En el cual incorporen el tema de que se autoidentifican en el ejercicio comunal como descendientes del pueblo. Eso es importante, ¿no? Eso es importante para que puedan tomar en cuenta también el tema cuando se va a hacer ejercicio del derecho a la consulta, ¿no? Entonces, no estás en la base de datos y inmediatamente pues empiezan a existir ciertos cuestionamientos, pero ya si ya tienes incorporado en tu estatuto comunal de acuerdo al ejercicio de la autonomía comunal, es importante, ¿no? Va a ayudar también en ese aspecto. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta más, por favor? Profesor, Sí. en los hechos usted mencionó que se viene dando la transferencia de las tierras o de las parcelas de los comuneros entre comuneros o también entre terceros, siendo que estos son de propiedad comunal. Sin embargo, en los hechos se vienen dando. También he visto varios casos al respecto, incluso transferencias que realizan herederos de los comuneros, es decir, hijos o nietos de los comuneros que actualmente no tienen la condición de comuneros, pero que por costumbre, por tradición, continúan en posesión de las tierras, porque ni siquiera lo usan, son chacras que heredaron pues, ¿no? El uso de sus padres o de sus abuelos, ni siquiera lo trabajan. La comunidad no lo revierte para que lo pueda entregar a otro comunero que sí lo pueda trabajar, ¿ya? Y en esa condición de estos hijos o nietos de comuneros, se realizan las transferencias a favor de otros comuneros o también hijos o nietos de comuneros, y que ni siquiera habitan en la comunidad, sino que van eventualmente 1 o 2 veces al año. Entonces, ¿qué tipo de protección se le puede dar a este tipo de actos? Y a mi parecer, la comunidad debiera revertir la posesión, recuperar la tierra y poder adjudicarlo a otros comuneros que puedan realizar trabajo sobre ello. Claro, bueno, ahí en principio hay un tema, ¿no? Primero, bueno, la comunidad, es un tema de autonomía, ¿no? De las comunidades. ¿Cuál es el límite de esa autonomía? Obviamente los derechos fundamentales. Para respecto a los comuneros, la ley contempla que son comuneros los hijos, los nacidos en la comunidad y los hijos de los comuneros. Mantienen la condición de comuneros. Así sea que ese comunero esté en la China, en la India, hable 5 o 10 idiomas, mantiene esa condición. Es un derecho irrenunciable, la condición de comunero. Ahora, lo que sí de repente no puede hacer ese comunero es tener derechos sobre sus parcelas, ¿no? Hay una limitación, toda vez que no es un comunero calificado, que es el único que tiene derechos sobre sus parcelas. Eso también lo contempla la ley. Otro aspecto importante es el tema de que en las comunidades campesinas solo tienen voz y voto los comuneros calificados. El comunero no calificado tiene voz, no tiene voto, ¿no? Pero también, producto de los procesos de migración, etc., obviamente la ley necesita pasar por un proceso de actualización
También contemplan las comunidades, entre otras cosas, que muchos comuneros, pues por diversos motivos, estudio, trabajo, falta de oportunidad, salen de su comunidad, ¿no? Pero todavía mantienen cierta vinculación con la comunidad. Entonces les permiten seguir manteniendo, conduciendo, por ejemplo, sus casas, ¿no? Tienen sus casas, se les respeta. Por ahí tienen algunas parcelas, también se les respeta. Pero también concuerdo contigo cuando manifiestas que hay casos pues, donde hay comuneros, 10, 20 años, no, eso era de mi papá. La comunidad le otorga, ¿no? Lo revierte, otorga a un comunero que no tiene de repente parcelas, inmediatamente ¿no? Aparece supuestos herederos, ¿no? Descendientes, etcétera, que eso me corresponde, es mío, ¿no? Entonces, también hay un tema de desconocimiento, ¿no? De los derechos comunales. Y obviamente termina generándose un conflicto comunal que muchas veces termina en temas de denuncia, ¿no? Por usurpación, etcétera, en la fiscalía. También eso sucede. Entonces, yo creo que para eso el tema es también un poco, ¿no? Socializar este tema de las leyes comunales, cómo funcionan, cuál es la dinámica. Y lo más importante, ¿no? Necesitamos actualizar la ley de comunidades campesinas, porque obviamente es una ley hecha hace mucho tiempo para un escenario distinto, donde, bueno, es el actual, ¿no? Obviamente había un tema fuerte también de la migración, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, Darío. Bueno, doctor, mi segunda pregunta. Creo que más o menos a mi compañero va esto, pero en este caso, es un caso que nosotros estamos pasando. Por eso justamente este curso estoy llevando para ver los derechos y deberes, ¿no? Por ejemplo, allá donde nosotros estamos es una comunidad campesina que había sido reconocida en 1935. Ya, bueno, se había titulado en 1987, tiene su título. Entonces, nosotros donde estamos, nuestros padres habían comprado de esa época, ¿no? El dueño había sido hacendado, ¿no? Con un título de 1900, algo por ahí. Y nuestros padres habían comprado en 1957, ¿no? Del mismo dueño de la hacienda. Entonces, nosotros seguimos en eso, ¿no? Entonces, en 1993, de esta comunidad matriz, se desmembra otra comunidad, sin el conocimiento de los que hemos comprado. Entonces, le dan una resolución del gobierno regional, del Ministerio de Agricultura, y ahora prácticamente nosotros habitamos en esta comunidad matriz, pero no habitamos en esta segunda comunidad. Entonces ya pasaríamos, de acuerdo a la ley, ya no seríamos como comunidad calificada. Si ya somos ya prácticamente como si fuéramos terceros. Pero sin embargo, nosotros habíamos comprado estos terrenos más antes de que naciera esta segunda comunidad. Ahora, haciendo seguimiento de los registros públicos, esta comunidad que se ha desmembrado de matriz no se ha independizado solamente resolutivamente son dueños, como o sea, dicen. tienen reconocimiento administrativo de su personería jurídica. Sí, tienen. Pero el terreno comunal no está saneado. No está saneado. En este caso, como en la segunda comunidad, como nosotros, prácticamente nosotros, si vemos en un término comunal, estaríamos todavía dentro de la comunidad anterior, pero en este caso ya, inclusive anualmente, ya nos dice que nosotros somos comuneros eventuales y por lo cual tienen que pagar por terreno 700 soles anuales. Entonces ya prácticamente ya nos sale a cuenta, y por eso que hace un rato yo te preguntaba, que ya mejor ya independizarse, no, o sea, ser titular, porque o sea, prácticamente Claro. de lo que éramos titulares, prácticamente hemos pasado como comuneros eventuales. O sea, eso Claro, ahí el tema es que para que suceda ello, tú sí o sí necesitas la autorización de la comunidad. Claro, en este caso... Si se logra, a buena hora, ¿no? Pero también hay otro tema, ¿no? ¿Qué pasa si en esos lugares donde estás existen recursos naturales y esos
O sea, si tú lo vas a comprar, ya lo conviertes en una propiedad privada. Ya los derechos sobre esos recursos naturales también perderías. Bueno, no tú, la comunidad, ¿no? Pues, porque una propiedad privada existe debajo recursos naturales, yo no soy titular de esos recursos, es el Estado. Pero si están esos recursos dentro de una comunidad, si existen derechos en la comunidad, siempre y cuando la comunidad caracterice o esté identificada como pueblo originario, ¿no? Pero en el caso que tú me mencionas, Darío, tendrías que solicitar a la comunidad, ¿no? Iniciar un proceso de negociación, etcétera, para que puedan, bueno, comprar esas tierras, ¿no? Y en Claro, en este definitiva caso, pasar. doctor, en este caso sería donde el trámite se haría con los dos, porque el otro es con una resolución administrativa. Claro, mira, es un tema bien, lo que me planteas es, ahí primero tendríamos que revisar toda la documentación, ¿no? Para ver cómo está la situación. Y a quién le planteamos, como tú dices, ¿a quién le pedimos? O a uno, ¿no? Porque claro, hay un tema ahí que no está... En todo caso, doctor, al finalizar le solicito, ¿no? Su Sí, correo y su número celular para podernos contactar. Sí, ahí les dejo mi número, 920-755-404. Igual me escriben también para enviarles más materiales, modelos, etc. Ahí también les he adjuntado el link del grupo de WhatsApp, donde ahí tenemos ya bastantes alumnos, cerca creo que de 300, y hay un grupo interesante, ¿eh? Desde personas que trabajan en empresas privadas, en el Estado. Entonces, por favor, doctor, nos vamos a ayudar bastante ahí. Discúlpeme, repítemelo su número, no había notado. 920-755-404. Está en el chat también. 920-755-404. Bueno, ¿alguna otra consulta más, por favor? Creo que ya no hay, así que creo que ya no hay. Bueno, entonces les agradezco por participar en este curso. La verdad es que espero que haya servido. Es bastante corto el tiempo para tocar estos temas de repente, pero al menos hemos tratado de orientar en algunos puntos sustanciales. Eso sí, me comprometo a compartirles bastante material, ¿no? Sobre estos temas que les pueda ayudar, sobre todo modelos también que es necesario, ¿no? A veces uno en la práctica diaria pues se vuelve un poco, ¿no? Tedioso estar, a veces no tienes, pues, ¿no? En una comunidad, un modelo de contrato de arrendamiento de servidumbre, no hay, ¿no? Sí, ahí está mi nombre, Víctor Raúl. Sí. Igual los invito también a mi canal de YouTube, ahí pueden suscribirse, tengo bastantes videos sobre comunidades campesinas, no muchos, pero ahí hemos estado tratando de hacer algunos. Ya me comprometo a hacer de forma más recurrente, con temas puntuales. Y bueno, espero poder vernos más adelante. Los invito también, tenemos un curso sobre licencia social que voy a estar dictando fines de mayo. Es un tema bien interesante. Así que, nada, espero poder seguir contactándonos, al menos desde el espacio académico, cada uno de ustedes, sobre todo el grupo de WhatsApp que han creado, hay un grupo también, a ver si me agregan, y también el que tengo yo, ¿no? Entonces, por ese medio, sí, Víctor Cárdenas González. Bueno, un gusto conocerlos virtualmente y ya nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, buenas noches, saludos. Gracias a usted, doctor, que ha sido de mucha utilidad esta charla que usted nos ha impartido. Muchísimas gracias. Gracias, Eliana. Cualquier consulta, cualquier duda, con toda la confianza, si ha quedado cosas pendientes, por favor, tienen mi WhatsApp, mi número, es parte también del instituto. Así que puedo absolver, ¿no? Mañana, el sábado, todas esas dudas. Es parte del trabajo que se me ha asignado, así que con todo gusto, ¿no? Recuerden que también tenemos una revista jurídica donde también hay una sección de pueblos indígenas, comunidades campesinas, y ahí van a encontrar libros, artículos y toda la normativa nacional e internacional de comunidades. Lo pueden descargar también completamente gratis, así que eso se lo voy a compartir también. Muchas gracias, buenas noches.